Si bien nosotros hablamos en la clase anterior con respecto a los tres conceptos que vamos a manejar durante este curso, algo sucede cuando nosotros empezamos a desglosar dichos conceptos. En este caso, si nos centramos en esta zona donde tenemos la base de datos, sabemos que esto es una base de datos. Sabemos que dicha base de datos tiene una tabla y esa tabla tiene una columna. Esas columnas tienen cierto nombre en específico. En este caso, hay una columna que se llama nombre, que pertenece a la tabla actores, que pertenece a la base de datos películas BD. Así que nombre es donde nosotros vamos a almacenar finalmente la información que corresponde a esa sección. Sin embargo, tenemos que entender un estándar o un proceso que podemos traer de otros lenguajes de programación. A veces nosotros declaramos o utilizamos una palabra clave para decirle a una variable, que básicamente es un contenedor, que va a almacenar información de cierto tipo. Nosotros podemos almacenar información como esta, de matrix 2. Podemos almacenar información como esta, numérica. Podemos almacenar información de esta forma. Podemos almacenar incluso este tipo de datos y podemos almacenar fechas como esta. Podemos almacenar incluso fechas con horas específicas. Estos son conocidos como tipos de datos. Y los tipos de datos los encontramos de igual manera en la base de datos. Así que para almacenar información de cadenas vamos a utilizar la palabra clave varchar. Luego, con un paréntesis, le vamos a asignar la información de cuál es el límite de caracteres que vamos a permitir en esa base de datos y en esa columna en específico. Es decir, queremos que los nombres no excedan en 30 caracteres, 25 caracteres o 10 caracteres respectivamente. De igual manera podemos limitar en este caso, o lo podemos ver cuando estamos manejando mensajes, que los podemos limitar a 200, o como Twitter, podemos limitar a 140 caracteres. Así que vemos la funcionalidad de estas limitantes que vienen relacionadas a los tipos de datos. De igual manera, podemos almacenar datos, que son números. Un número entero va a ser declarado de esta forma, integer. Un número decimal se declara de esta forma. ¿Qué se diferencia de un número flotante y se diferencia de un doble? De igual manera, por la longitud de dichas variables o los decimales que nosotros permitimos. De igual manera, podemos almacenar o hay otros tipos de datos que vamos a manejar, como por ejemplo year. Year nos dice que vamos a almacenar solamente un año. Y como vemos, también podemos almacenar year month. Es otro tipo de valor o dato permitido. También tenemos el tipo de fecha, que almacena fechas según un tiempo en específico, y además también tenemos datetime, que no solo almacena fechas, sino almacena tiempo de igual manera. Así que, en conclusión, los tipos de datos nos van a permitir a nosotros clasificar más aún la información que estamos ingresando a nuestra base de datos. Y tenemos que estar muy pendientes de esta asignación, ya que primero que nada es única. Y luego, al momento de nosotros inicializar información respectivamente, podemos conseguir error al momento de ingresar datos de un entero cuando nosotros declaramos la variable columna. Así que primero tenemos que entender o crear un prototipo en papel teniendo claro qué es lo que vamos a hacer y luego pasarlo directamente al sistema. Sin embargo, esta clase sirve para entender cuáles son los tipos de variables que vamos a conseguir. Tenemos también timestamp, timestamp add, timestamp if y así sucesivamente. Hay un dicho que nos permite a nosotros justamente llevar paso a paso un proyecto que estemos realizando y según la necesidad que tengamos ir agregando o ir buscando la información respectiva, en este caso los tipos de datos que estamos almacenando. Recuerda que esto nos va a permitir tener más control de la información que estamos agregando y así no conseguir ningún error al momento de consultar la información de dicha base de datos. De igual manera, MySQL tiene una sección de documentación que nosotros podemos acceder yendo a esta dirección, ted.mysql.com. En documentación podemos buscar todo lo referente según los manuales más actualizados. Como vemos, hay una sección donde nos permite ver de qué es lo que se trata MySQL. Sin embargo, esto es solamente para complementar las herramientas que vamos a ir aprendiendo paso a paso en este curso. Continuemos en la siguiente clase.